Negocios Decodificados, un programa que trata los temas más relevantes y actuales para mejorar los negocios, simplificando situaciones complejas, ayudando a tener mejor entendimiento del mundo actual de las empresas, las marcas y los mercados. Luis, ¿cómo estás? Bien, Paco, ¿cómo estás tú? Pues bien contento aquí de platicar contigo. ¿Listo? Listo. Bueno, yo quiero comenzar preguntándote si has tenido alguna mala experiencia en el servicio al cliente. He tenido varias, Sí. pero fíjate que... ¿Alguna reciente? Sí, justo anoche fui a cenar ahí con un buen amigo, a un lugar ahí que frecuentamos, y me sorprendió porque había lista de espera. Llegamos, no hicimos reservación, había lista de espera. Y llegamos y una mesa, no, tenemos 10 mesas por delante. Volteo y veo la barra, estaba libre la barra. Yo dije, oye, ¿qué te parece si por lo pronto tenemos nada más dos? Okay. Me das ahí acceso a la barra, empiezo a pedir. Para esperar mientras... Exacto, porque son 10 mesas por delante. Me das acceso a la barra y pues ahí mientras, pues me tomo una bebida y me avisas. Y me dice, no es posible. Y yo, ¿cómo que no es posible? Y me dice, no, si usted quiere una mesa, tiene que salirse del restaurante y esperar a que yo le hable. O sea, no podías estar en la barra del bar. No podía. Tenías que estar en la fila de espera si querías una mesa. Sí, entonces yo le decía, oye, pero pues te voy a empezar a consumir, ¿no? Pues la lógica me dice que tú prefieres que te consuma. Para que haya más consumo en la cuenta. Claro, a que me prefieras que esté afuera y que capaz que me desespere y me vaya, ¿no? Oye, pues no logré convencer al amigo que estaba ahí en la recepción. Me pareció increíble, no le encontré lógica. Digo, al final de cuentas, pues se acercó ahí el gerente, digo, aparte pues nos gusta el tema, ¿no? Le digo, oye, date cuenta que no tiene sentido lo que me estás diciendo, dame chance. Total, sacó el gerente y ok, nos dio acceso, ¿no? Pero a lo que voy es de que me pareció algo que no tenía lógica, desde un punto de vista me pareció una mala atención, a lo mejor no llega así como al mal servicio, pero creo que así como este caso debe haber muchos, ¿no? Y puede ser que me hagas perder la oportunidad de volver a regresar, o que los que estaban escuchando ahí pues quieran volver a regresar, ¿no? Claro, no, pues el tema del mal servicio al cliente yo creo que hay en muchas partes. De hecho, me acuerdo que hace como unas 3 semanas vi un sketch de Saturday Night Live, que es uno de los programas de comedia más famosos en la historia de Estados Unidos. De ahí salió Will Ferrell y salió Adam Sandler y muchos comediantes han salido de ahí. Y recientemente en uno de los episodios invitaron a Kieran Culkin, el hermano de Macaulay Culkin. Tiene un hermano que ahorita está saliendo en una serie muy exitosa que se llama Succession en HBO. Okay. La cosa es que estaba ahí en ese sketch donde él aparecía como una persona que quería cancelar su contrato de internet en su departamento. Entonces agarra el teléfono, le habla a la empresa y pues ahí parte del chiste es cómo la empresa la pasa de una persona a otra. De hecho le dicen, oye, ¿en qué le puedo servir? Y dice, no, pues quiero cancelar mi servicio. Ah, claro, aquí hay una serie de preguntas. ¿Por qué quiere cancelar su servicio? No, pues ya corté con mi novia, entonces me voy a mudar. ¿Y por qué cortó con su novia? Y así, o sea, hasta ese grado de preguntas hacían y luego se empiezan a rolar entre una persona a otra persona y se tarda mucho y se empieza a desesperar y lo cómico llega hasta el momento donde ya termina colgando y hay una persona que viene a instalar cable de la misma compañía, o sea, hasta ese grado llegaba, ¿no? Y a mí sí me dio mucha risa porque a mí me pasó algo similar. Cuando me cambié de casa, 2 semanas antes, también le quise hablar a la compañía que tenía el internet, pues para decirle que me voy a mover de casa, entonces quería cambiar el domicilio para que me instalen el internet allá. Okay. Entonces de pronto yo les hablo también por teléfono, me contesta una persona, nos tardamos como 20 minutos en hacerme unas preguntas de por qué quiero cancelar, digo más que por qué me quiero mudar, a dónde me voy a mudar, cuál es el domicilio y todo esto, y me dan un número de orden y me dicen, por favor, por parte del proceso, hable otra vez en 72 horas, es decir, 3 días. Y yo ya me mudaba en 2 semanas. Entonces, ok, perfecto. Le cuelgo, me espero los 3 días. Y cuando hablo, me dicen, a ver, pásame su número de orden, se lo paso, porque sí lo apunté. Y me dicen, no lo tenemos registrado. Y yo, ¿cómo que no lo tienes registrado? No, pues no aparece. Entonces, bueno, a otros 20 minutos volviendo a hacer el servicio otra vez. Y me dice, bueno, espérese otras 72 horas, porque es parte del proceso. Entonces, casi la semana, ¿no? Ya va la semana. Entonces le cuelgo y me espero las 72 horas, los 3 días, y hablo
Y me dice, sí, ya, oiga, quiero darle seguimiento al movimiento que voy a hacer de la línea telefónica. Y me dicen, pues resulta que estamos teniendo una migración del sistema. Entonces no podemos hacerle ese cambio de domicilio. Tiene que esperar otras 72 horas. Entonces obviamente mi paciencia cada vez empieza a ser más corta y bueno, pues me espero otras 72 horas y luego vuelvo a marcar y me vuelven a decir lo mismo. Es que su zona está en migración del sistema, no podemos cambiarlo de domicilio. Entonces, pues ya le digo a la señorita, vea señorita, ya hablé 4 veces, ya le he invertido como 1 hora platicando con ustedes. Ya, o sea, mi paciencia ya está al tope, ya. ¿Sabe qué? Ya tomé la decisión. Quiero cancelar. Me dice, pues no puede cancelar porque en la migración del sistema no puede cancelar. Dije, no, hombre, no puede ser. Ni el proceso ¿no? de cancelación. Nada, ni siquiera podía cancelar, ¿no? Obviamente, pues eventualmente pues me cambié de compañía. Y casos de mal servicio al cliente suceden todos los días. Y la verdad es de que muchas veces terminamos nosotros de reclamarle a los meseros por ineficientes, a los cocineros, a las personas que te contestan en el teléfono y lo que no se dan cuenta es de que muchas veces está lo que yo llamo, o lo que llamamos el efecto mariposa. ¿Tú sabes qué es el efecto mariposa, Paco? Sí. Bueno, es un tema bien interesante, ¿no? Una película de Ashton Kutcher. Es correcto. Pero el que sale en 70 Show, o salía, pero digo, esa película es media palomera, ¿no? Pero sí se trata de una teoría. Sí, incluso trae un antecedente, ¿no? Que viene producido incluso por lo que le llaman también la teoría del caos. Así es. Que está interesante. Yo te voy a poner un ejemplo. Es como parte de que pareciera que todo está controlado, incluso de la teoría de Newton, de la relatividad. Y es un ejemplo de que si tú tienes algo que le estás aplicando una fuerza aquí arriba y se está moviendo todo el tiempo así, pues parece que todo está controlado porque es la misma energía que estoy aplicando al mismo objeto y todo se controla. Pero si yo le agrego a lo mejor otro objeto aquí conectado y empieza a hacer este péndulo todo el tiempo y tengo 10 modelos como este en el mismo lugar, resulta que a lo mejor uno está más cercano de un ligero viento y hace que de una vuelta más rápida, de una vuelta más corta. Entonces se crea algo que empezaron quizá en un ambiente entre comillas igual, pero fue detonando, ¿no? Entonces lo que le llaman teoría del caos o el efecto mariposa, el ejemplo de las alas, ¿no? Sí, creo que hay una frase ahí que es la más vendedora que te dice que el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Texas. Sí, ¿no? sí, hablan de que como si existieran 2 planetas, uno con mariposa y otro sin mariposa. El que tiene la mariposa podría crear climas y ambientes distintos al que no lo tiene. Entonces, esa es un poco así la explicación casual, ¿no? Y la verdad es de que, aunque por lo general lo del efecto mariposa, por lo general se lo ponen a temas naturales, realmente también influyen los temas sociales y de los negocios. Te voy a explicar, por ejemplo, en el caso de un libro que leí de Horst Schulze, es un alemán, que fue de los fundadores de Ritz-Carlton. Ritz-Carlton es estos hoteles de lujo que están a nivel mundial, que ha recibido premios de ser de los mejores. Cuando alguien te dice, oye, me quedé en el Ritz-Carlton, pues, te levantas la ceja y todo, ¿no? Porque son muy prestigiados. Y esta persona, pues, es uno de los, ha ganado muchos premios en relación al servicio y todo. En su libro, el libro se llama Excellence Wins. Él habla de un caso muy interesante, que para mí es un ejemplo del efecto mariposa. Habla como en un hotel que ellos tenían en Atlanta, en el Ritz-Carlton de Atlanta, de pronto escucharon muchas quejas, más allá del promedio, de los huéspedes que decían que en los desayunos la entrega a cuarto, el room service, se estaba demorando demasiado y la gente se estaba enojando. Entonces, él en aquel entonces estaba de director general de esa zona y entonces, pues obviamente le llamó mucho la atención y quiso corregir el problema. Entonces, lo primero que hizo fue ir a regañar a los meseros de saber por qué se estaban tardando tanto en entregar la comida a las habitaciones. Y entonces, pues a la hora de abordar a los meseros, pues se da cuenta que los meseros no eran el problema. Y entonces después, más adelante, le empieza a preguntar a los cocineros.
y les dice, oye, pues a ver, se están tardando la hora de preparar las comandas y todo, y se da cuenta que los cocineros tampoco tenían la bronca. O sea, los cocineros también entregaban los pedidos en tiempo. Entonces no eran los meseros, no eran los cocineros. Vamos a ver si están funcionando los elevadores. Entonces van y checan y le hablan a técnicos y todo y empiezan a revisar y resulta que los elevadores también estaban funcionando bien. Entonces no eran ni los cocineros, ni los meseros, ni los elevadores. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Resulta que el problema estaba en las personas del aseo. ¿Y por qué? Porque las personas del aseo estaban deteniendo los elevadores. Y entonces se llega a hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué están las personas de aseo deteniendo los elevadores para que la gente pues no haya movimiento? Y resulta que cuando empiezan a preguntarles y medio reclamarles, pues resulta que las personas del aseo lo hacían porque ellos tenían 2 juegos de sábanas para camas, para las habitaciones, para las camas. Por proceso. Por proceso. Pero en realidad se deben de tener 3. ¿Por qué? Porque tienes las sábanas que están en la cama, tienes las sábanas que están lavándose. Okay. La verdad. Y ahí se necesita una tercera que es la del tránsito. ¿Para qué? Para en lo que quitas una y mandas la otra, las otras están en el proceso antes de lavarse y se lavan y todo. Entonces necesitas tener los 3 juegos. Y nada más tenían 2. Okay. Entonces aquí lo que llega es que el director general dice, bueno, ¿y por qué nada más tenemos 2? Pues fue por culpa del director general por ahorrar costos. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a bajar el costo y la conclusión del libro es de que el problema no era ni los cocineros, ni los meseros, ni el problema fue el director general que quiso ahorrar los costos, ¿no? Y ese fue el efecto mariposa, cómo la decisión de un director puede afectar el resultado de que esté llegando tarde la comida a las habitaciones. Sí, o sea, que detonan algo que ni siquiera te imaginabas que pudiera suceder, ¿no? Exactamente. A mí me pasó lo mismo. Por ejemplo, en el Chuck E. Cheese de Tampico, yo un día voy a hacer una revisión de la sucursal y veo cómo a la hora de pasar a la oficina del gerente de ahí de la sucursal de Tampico, veo cómo le están reclamando por teléfono y se escuchan maldiciones y todo tipo de palabras y todo, y el gerente pues como que todo asustado no sabía qué responder. Entonces me acerco con él y le digo, dile a la persona del teléfono que te espere tantito. Y ¿Tú estabas allá? Sí, yo estaba ahí en Tampico. A ver, ¿qué está pasando? Me dice, fíjate, lo que pasa es que hubo una persona, una señora, que hizo una fiesta con nosotros, pagó por adelantado la fiesta y resulta que hubo un sobrante. O sea, es decir, gastó menos de lo que puso. Entonces, pues está pidiendo que le regresen su dinero de vuelta. Entonces dije, pues tiene razón, pues regrésenselo. Y me dijo, no, es que ya le dije que no se puede. Y yo, ¿cómo que no se puede? No, pues no se puede. Pues sí se puede, regrésaselo. Y me dice, no se puede porque el departamento contable no me está permitiendo hacerlo. Entonces, el mal servicio, tal vez la señora le está reclamando al gerente y piensa que el gerente no quiere, pero no es eso. Fue porque el área contable no lo permitía, porque es complejo o era complejo en aquel momento hacer eso. Entonces, no significa que mi equipo contable no tuviera la capacidad o no quisiera, pero tal vez a mí me faltó el poder hacerles ver que eso se tenía que poder y que tenemos que encontrar, que luego pasaba eso, que me decían, no, es que ¿sabes qué? Pues es que por lo general no sucede, y yo les digo, ¿sabes qué? Si en el Price Costco se puede, y si en el Home Depot se puede, nosotros no tenemos por qué no poder, ¿no? Y hay que tomar esa mentalidad. Y ese fue uno de los casos del efecto mariposa, de cómo una cosa le pega a otra, y es bien importante sensibilizar al equipo de trabajo, de decirles que la decisión que ellos tomen le pueden afectar totalmente al consumidor final. Y hay otro caso que también te quiero platicar, similar, que tiene que ver con el efecto mariposa. Es que en esta temporada nosotros estamos ofreciendo cafés de especialidad con ciertos sabores. Y entonces, pues hicimos la prueba, invité a la persona de compras y estaban los proveedores donde hicimos las distintas pruebas. Le dediqué casi 1 hora a degustar los distintos tipos de café, cuál era la cantidad que se tenía que poner y todo. Y bueno, ya habíamos acordado en las cantidades para poderle poner precio y todo. Y ya era un proyecto que iba a salir para adelante, y luego una persona en la organización del área de marketing, que no estuvo en el proceso de pruebas, me dice, oye, ¿sabes qué? El café no sabe
a especialidad, o sea, no tiene el sabor de avellana, por así decirlo. Entonces le tenemos que poner Más. otra dosis. Y yo como que me asusté porque uno de los retos que yo tenía era que el precio no sobrepasara al de Starbucks. Sí. Porque Starbucks es como que en el nivel de estrategias de precio en café, pues ellos deben de estar arriba. Es bien difícil que alguien esté más arriba que ellos. Entonces pues me empecé a alarmar y hasta molestar. Y dije, ¿cómo que quieren cambiar el precio? ¿Cómo que no sabe? Yo estuve en las pruebas y entonces, a ver, vamos a investigar, ¿no? Y empezamos a investigar y entonces dije, oye, ¿cómo puede ser que si yo lo probé y estaba bien, ahora no sabe bien? Entonces, bueno, pues resulta que donde se hizo las pruebas no estaba bien calibrado el café. ¿Cómo que no está bien calibrado? Más ¿no? agua o menos agua. Sí, exacto, que se descalibró. Entonces, oye, ¿por qué sucedió eso? No, a ver, vamos a preguntar. Y luego preguntamos y alguien de operaciones dijo, lo que pasa es de que el vaso de café mide tantos miligramos y se acabaron de esos, tuvimos que servir de otro tamaño, tuvimos que recalibrarlo y entonces eso desconfiguró totalmente la máquina de café. Y entonces, pues el problema real estuvo en haber tenido un vaso diferente que hizo que se volviera a calibrar el café y que descalibrara todo lo demás. Y esa es como que parte digamos, del hallazgo, el decir que no siempre el problema está en donde está el conflicto. O sea, el origen del problema puede estar en otra parte, Paco. Sí. Un ejemplo que te puedo dar. A veces te puede doler la cabeza o puedes tener, no sé, algo de fiebre. Entonces piensas que tienes un problema en la cabeza. Pero luego a la hora de visitar al doctor te das cuenta que lo que tienes es una infección estomacal. Sí. Entonces, eso significa que aunque tú tengas el problema acá, el origen del problema está acá. Sí, la causa es un dolor, un problema en el estómago y el efecto se te refleja en la cabeza. Exactamente. Y entonces, si tu organismo tiene ese tipo de problemas, digamos que un negocio también tiene ese tipo de problemas como un organismo más grande. Y donde tú tal vez puedes tener un problema con el cliente, no necesariamente la bronca es con el empleado que está dando el servicio, sino probablemente viene de más atrás. A veces un cajero se puede tardar mucho, pero no es porque el cajero no tiene capacidad, es porque tal vez el sistema no funciona bien y tienes que hacer otro tipo de cambios o tienes que tener que dedicarle más tiempo a que... Entonces todo eso tal vez está en un problema de sistemas, tal vez está en un problema de compras, tal vez está en un problema, casi siempre está en un problema de dirección general que no tiene la capacidad de poder ajustar los problemas. Y entonces ese es el tema, que es bien importante identificar esos efectos mariposa que suceden en las organizaciones. Y además, para complementar un poquito, y casos así como que famosos y públicos, me llamó mucho la atención una historia de un niño que tenía 12 años aproximadamente y pues estaba muy molesto porque le robaron la bicicleta y entonces él dejó la bicicleta en el parque y fue por una bebida y un refresco y regresó, no estaba y estaba muy enojado. Entonces vio que estaba un policía en el parque y fue y le dijo, oye, mi bicicleta me la robaron. Estaba muy enojado y entonces le pregunta al policía, oye, ¿y sabes quién pudo haber sido? No tengo idea, pero ha de haber sido un amigo que no sé qué. Pues voy y reclama y le dice, no, es que le tengo miedo porque me bulea y todo y me puede golpear. Y le dice, oye, ¿y por qué no entrenas box? Yo te puedo recomendar, mi hermano. Total, le recomienda y resultó que ese niño se convirtió en Mohamed Ali. O sea, si no hubiese a lo mejor en ese momento él llegado al parque con la bicicleta y se le hubieran robado, no hubiera conocido al policía y por lo tanto no le hubieran presentado al hermano y por lo tanto no hubiera sido un boxeador y se hubiera convertido en Mohamed Ali, ¿no? Entonces el mejor boxeador del mundo no hubiera existido. Lo fue porque le robaron la bici. Exacto, o el caso del famoso muro de Berlín, que también un comunicado en aquellos años mal interpretado por la población, ¿no? Dijo, oye, los visitantes de tal parte de este país pueden visitar a los del oeste. Así lo interpretó la gente, pero no esa era la intención y se detonó en la caída del muro de Berlín. Y el último, también muy, muy famoso, porque el personaje, un soldado en una guerra, ¿no? Le salva la vida a otro soldado y resultó que el que le salvó la vida se convierte en Adolfo Hitler.
Entonces, quizás si no le hubiera salvado la vida, pues no hubiera pasado lo que ya sabemos. Entonces, es increíble cómo esos pequeños cambios, o como tú dices, puede detonar en una historia completamente diferente, y eso es lo que se conoce como efecto mariposa. Totalmente. Entonces, llegando como que a la enseñanza de todo esto, es que es bien importante cuando uno está, es líder o está creciendo o está en alguna organización y te topas con un conflicto, tienes que tener la capacidad para, como dicen en inglés, don't jump to conclusions. O sea, decir, oye, está este problema. O sea, para mí, por ejemplo, lo más sencillo con el problema del café fue, bueno, pues póngale otra dosis de jarabe para que ya arregles el problema. Pero ahí no estaba el origen del problema. Entonces, muchas veces tienes que indagar, de ver, a ver, hay un problema. Trata de seguir dónde está el hilo para poder saber dónde está el origen. Estar seguro que no estás tratando de arreglar ramitas y no realmente el tronco Sí. de donde está el conflicto, ¿no? Sí. O la situación más importante. Y eso es algo que se tiene que desarrollar. Hay veces que lo puedes hacer por tu cuenta, ¿no? Es cuestión de tú analizar, de seguir preguntando y hacer preguntas y preguntas, no irte con la primera. O sea, siempre, tal vez como detective, checar todos los distintos casos para poder tener un expediente ya del proyecto bien identificado y con eso ya poder tomar una decisión. O en los casos donde a veces es complejo, pues contratar a un especialista. Yo sé que el tema de los asesores a veces ya está medio como, pues no está tan bien visto en ocasiones porque dicen, oye, contratas a un asesor para que te dé un diagnóstico de un malestar que ya sabes que tienes. Sí. Pero, y sí es cierto, muchas veces sí, oye, llegan a una conclusión donde dices, pues es obvio, yo ya sé que tengo ese problema. Pero también hay muchos problemas que uno no ve, que hay puntos ciegos en la organización que uno no tiene, y por eso es bien importante que cuando tengas ese tipo de conflictos, ver si lo puedes arreglar adentro o si lo tienes que arreglar afuera, o ver qué es lo que tienes que hacer, pues para poder encontrar el medio de la situación, porque si no el problema no se va a solucionar, o peor, se puede hacer más grande. En los casos que ya comentamos. Exacto, o sea, y en el caso de, por yo tomar una decisión de una cafetera, de una sucursal con las 11 que tenemos, pues le hubiera dado en la torre a las otras 10 que se estaban bien configuradas. Sí. Entonces, es bien importante tener en cuenta ese tipo de análisis a la hora de tomar acciones. Sí, fíjate, nosotros yo tuve la oportunidad de estudiar un doctorado justo en solución de conflictos y entendemos mucho que es bien importante tener claro que el ser humano no del todo es 100% racional, ¿no? El ser humano también necesita un acompañamiento. Claro. Y ese acompañamiento pues es un método. Claro. Y ese método no es otra cosa más que un plan, y ese plan es el que se aplica. Entonces justo es donde tú dices que también a veces necesitas de un aliado, de un apoyo que vea el ángulo diferente y que te pueda ayudar a resolver el problema. Sí, porque por ejemplo, regresando otra vez al tema del café, la persona que me lo dijo, pues ella no estuvo en el proceso de pruebas del café, entonces ella está muy enfocada al área donde ella estaba. Entonces ella actuó como debió de haber actuado porque sentía que algo está mal. Malo fuera que no te hubiera dicho nada de que dejar. Sí. Pero uno tiene que agarrar toda esa información de todos los aliados que comentas, ya sea adentro o fuera de la empresa, tienes que recabar toda la información y luego ya con todo ya tomas la decisión. Es correcto. Entonces, pues la invitación aquí es que la gente haga buenos análisis para tratar de evitar caer en los efectos mariposa negativos. Sí, pues para solucionar un problema hay que analizarlo y a veces ocupas apoyo de no nada más de tu gente, sino agentes aliados externos que te den una visión diferente, ¿no? Así es, Paco. Paco, quiero que me platiques algo de un trending topic, de algo que tú nos quieras comentar sobre alguna noticia de alguna empresa, de qué nos puedes platicar. Fíjate que cuando yo doy clases, tuve la oportunidad de clases aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo por muchos años he hecho una pregunta a los alumnos y les digo, a ver, anoten en una hojita cuáles son las empresas más importantes de Nuevo León o de México, ¿no? Y anotan 3. Y yo digo, bueno, vayan a su casa y pregúntenle a los papás cuáles son las 3 empresas más importantes de Nuevo León de México que ellos tengan, ¿no? Y es bien interesante porque haces el match y resulta que por muchos años eran las mismas, ¿no?
A pesar de que Alfa, estamos... Sí, exactamente. Cemex, ¿no? Cervecería, las mismas. Y entonces ahí el análisis en ese momento era de necesitamos crear nuevas empresas, ¿no? Claro. Y que tengan competencia a nivel mundial y global. Y recientemente hemos visto cómo se ha puesto, digamos, muy en el tema estos unicornios, ¿no? Un unicornio es aquella empresa que es valuada en más de $1,000 millones. En Estados Unidos, creo que Stripe, las transacciones electrónicas es uno de ellos. Sí. En su momento WeWork, también Airbnb, esos son claro. como empresas unicornio que todo el mundo conocemos. Exactamente, ¿no? Que tienen una evaluación de más de $1,000 millones. Entonces, en México no estaba pasando eso. Claro. ¿No? En México emprendemos mucho, pero son emprendimientos tradicionales, no son emprendimientos de tecnología o que tengan crecimiento, ¿no? Que le llaman exponencial. Entonces, aparece Kavak, ¿no? Esta empresa que yo sé que muchos de ustedes han escuchado y que la hemos visto hoy en día muy fuerte. Kavak, el año pasado, fue declarada ya como el primer unicornio de México. El primer unicornio de México, ¿no? Entonces eso, pues claro que fue una noticia, ¿no? Básicamente esa empresa lo que hace es encontró una nueva forma, una plataforma para vender carros usados, ¿verdad? Sí, eso es bien interesante. Fíjate que cuando vemos cuál es el problema que ellos identificaron, pues mucho está en esa parte, ¿no? Por ahí hay un dato, no lo preciso muy bien todavía, pero entiendo que la gran mayoría de los carros que al menos en México circulan no tienen un financiamiento. Por lo tanto, son comprados de otra persona a persona, ¿no? Y eso genera un problema. Puede que pues tengas algún riesgo de que la máquina no funcione bien, claro. ¿no? De que a lo mejor traiga un adeudo que ni siquiera sepas que lo tiene. No, y luego no sabes a quién se lo estás comprando, Exacto, ¿verdad? O sea, sí, a mí también me pasó hace poquito y pues ahí andas con la cosa de que te ves en un punto para venderlo y irá a tener el dinero o me irá hacer algún fraude o será una persona de bien, ¿verdad? Sí, entonces ese problema lo visualizaron y además creo que ellos cuentan que incluso algunos de los dueños lo vivieron, ese problema, ¿no? de Kavak, de comprar esos carros a personas. Entonces buscaron convertir la informalidad a la formalidad, Claro. ¿no? Entonces, como herramienta, ¿no? Lo que llaman el customer journey o el viaje del usuario, empezaban a encontrar todo ese tipo de problemas y dijeron, bueno, vamos a formalizarlo, ¿no? Entonces, pues crearon esta plataforma que hace que tú puedas visualizar los carros que tú quieras, las marcas que tú quieras, el año que tú quieras, y que, pues justo lo que se dijo, ¿no? Cambia del problema a una oportunidad y te da esta certeza, ¿no? De que se lo estás comprando a alguien que ya revisó que todo está bien. Y una vez que se hace la transacción de volada, te llega el dinero. Exacto, ¿verdad? 24 horas creo que le llaman, ¿no? Que todo está bien en cuanto al funcionamiento del carro, que no se lo estás comprando a alguien que no sabes quién es. Incluso también el financiamiento era un gran problema. Claro. Creo que en Latinoamérica solamente el 5% de los carros que andan en la calle están financiados. Entonces ellos dijeron, bueno, yo te puedo también dar esa solución de un financiamiento. Entonces creo que todo esto, oportunidades que ellos identificaron y soluciones que ofrecen, pues claro que lo ha hecho una plataforma de mucho aceptación en el mercado. O sea, de que era un buen concepto, era un buen concepto. Totalmente. Sí, era, ya porque también hay muchas compañías, sobre todo en Estados Unidos, que se empiezan a inflar en su evaluación y realmente no dan una solución muy buena. Hay veces que valen más de lo que venden, ¿no? Exacto. En muchas ocasiones. El humo, ¿no? Exacto. Pero en esta ocasión como que sí era una necesidad que había, la supieron atender y por eso el éxito, pero también me imagino que cierto éxito también fue el que se hayan acercado con inversionistas que les hayan fondeado. Sí. Porque luego poco también, o sea, hace como lo que tú decías, en la generación de nuestros papás, pues eran 4 o 5 empresas. Pero aún así, hace 10 años para atrás, el tema del emprendimiento realmente no era un tema popular. Y si tú querías arrancar tu negocio, pues no había no habían fondos, no había organismos que te ayudaran a invertir a través de participaciones. Era o sacas dinero del banco, que muchas veces en México pues son tasas muy desfavorables. Muy o familiares, ¿verdad? Que te prestaban la lana, amigos y todo, pero un esquema formal en Estados Unidos con
que se tiene el Angel Investors y ciertas rondas de inversión y todo eso, pues eso en México realmente era inexistente. Sí. Y creo yo que, no sé cuál es tu opinión, pero que con este unicornio de Kavak, que está creciendo no solamente en México, sino todo en Latinoamérica, tengo entendido que en Brasil, Argentina, no sé dónde más, pero ellos puedan ser como que el punta de lanza. Totalmente. Para que los nuevos proyectos o las nuevas empresas tengan ese profesionalismo y encuentren foros para poder encontrar inversión y poder crecer a gran escala en corto tiempo. Totalmente de acuerdo. Ha sido una empresa que pasó, creo que de tener 10, 20 empleados a hoy ya creo que más de 5,000. Y sí, hay un proceso en innovación que para llegar a la innovación tiene que haber un paso previo que es la creatividad, y para llegar a la creatividad tiene que haber inspiración. Entonces, este caso creo que va a detonar inspiraciones a muchos emprendedores a ver que sí se puede desde México. México está creciendo muy fuerte en este ecosistema de emprendimiento. Entonces, yo creo que Kavak, sin duda alguna, detectó un gran problema, ¿no? Se atrevió a ser disruptivo, ¿no? Y eso es lo que le ha hecho funcionar, porque pasó de ser un modelo a lo mejor basado en un producto a un modelo basado en plataforma, ¿no? Y que hoy es relativamente fácil poder saber, ¿no? Y le atacó al gran mercado, es decir, la gran mayoría le compra carros a personas, no a agencias, ¿no? La gran mayoría a veces le complica obtener un crédito, entonces hace un esfuerzo para ahorrar y comprarse un carro, entonces le atacó a la mayoría y por lo tanto pues la reacción de mercado es muy buena. Y como tú bien decías, también atacó el tema de la influencia, ¿no? Y traía dos personajes muy famosos como Checo Pérez, ¿no? En el carro ya podemos ver Kavak, Memo Ochoa, que eso también genera inspiración a que más inversionistas le puedan invertir. Tracción en medios y todo. Exacto, ¿no? Le genera ahí más escalamiento. Entonces yo creo que para México viene muy bien. Como decía hace rato, creo que México necesita transitar de estar en los emprendimientos tradicionales y pasar a los emprendimientos de tecnología. Y lo que sucede ahí entre una línea y otra, los que crecen linealmente y los que crecen exponencialmente, pues es la disrupción. Y para lograr la disrupción tienes que meterle tecnología, meterle conocimiento. Y Kavak logró en el 2020, hoy creo que para el 21, en el año 21 logró más de 8.700 millones de dólares de evaluación. Imagínate, ya está esto muy fuerte. Y pues bueno, pues ojalá que vengan más unicornios para México. Ojalá que en el futuro vengan más, se profesionalicen más o se haga más común este proceso de generar startups formales que puedan llegar a crecer y que con este mecanismo pues tienes posibilidad no solamente de ser exitoso en México, sino en Latinoamérica y en Estados Unidos y en todo el mundo también. Y diste clavo, justo es eso. Profesionalizaron una compra-venta que estaba de forma informal, valga la redundancia, la hicieron formal, entonces profesionalizaron todo, ¿no? La revisión, la compra, la venta, la búsqueda. Y eso hace que sea muy atractivo para todos. Pues ojalá y vengan muchas más de estas. Y bueno, ya finalmente en la parte de recomendaciones nos gustaría hacer alguna sugerencia de cosas que tal vez hemos visto recientemente y que nos han ayudado a tal vez generar mejor conciencia, conocimiento para tomas de decisiones. Y una de las recomendaciones que tengo yo es que tengan la oportunidad de ver la miniserie de Chernobyl. Okay. No es reciente, salió hace ya creo con unos 3 años en Estados Unidos, pero recientemente sí está la aplicación de HBO Max aquí en México y en esa aplicación viene esta serie. Chernobyl es una miniserie que data o que está basada en hechos históricos que sucedieron en Rusia de la explosión de una planta nuclear. Entonces esto sucedió en la vida real, explota esta planta y entonces obviamente fue algo que no solamente alarmó a Rusia, sino a todo el mundo, porque cuando explota una planta nuclear, la radiación puede llegar a extensiones mundiales, porque aunque fue una zona específica de Rusia, si el aire llega a contaminarse o parte del agua, pues si un animal lo pasa hacia el agua o si la misma agua se contamina, pues entonces esa agua, esos ríos de Rusia llegan a otros países, igual que el aire llega a otros países, pues está pegado a Europa, y entonces se convierte en un conflicto mundial. Y lo interesante es cómo distintos personajes toman distintas decisiones
y cada quien desde su rango. Está el técnico, el que realmente quiere arreglar el problema. Está el político, el que también tiene que lidiar con otros problemas más de relación de sus partidos y de su gobierno. Están los ciudadanos, y ves cómo cada quien está en su papel de tomar cierta decisión que, como efecto mariposa, si tomas la decisión equivocada, las consecuencias pueden ser tremendas. Entonces, es bueno que si llegan a ver esa serie, o si llegas a ver esa serie, que te preguntes siempre qué harías tú en el papel de cada una de las personas. Y creo que es fecha que ahorita no se puede visitar Chernobyl. Este lugar está como protegido y no hay animales, no hay nada, porque pues todavía si tú estás expuesto a esa radiación, pues te puede matar en semanas o meses, ¿no? Entonces, sí lo recomiendo mucho. Salen excelentes actores. Uno de ellos salía en Mad Men y en otra serie de publicidad muy padre. Y creo que ayuda mucho para decir, bueno, ¿qué haría yo profesionalmente con esta situación? Ok. Fíjate que yo no había leído, es un libro que ya tiene tiempo, que me lo había recomendado mucha gente, pero no me había dado el tiempo de leerlo. De hecho, voy a quedar mal porque no tengo el nombre en la mente como tal, pero es el de Sapos, ¿no? Okay. La historia de Sapos. Ah, sí. Por ahí lo debo tener. Claro, el de los zapatos que luego lo vendieron a Amazon. Exactamente. Sí. Ese libro que es muy famoso, muy conocido, yo no lo había tenido la oportunidad de leerlo, lo acabo de leer recientemente. Por ahí estaba en alguna de las vitrinas que tenemos por acá. Y se me hace muy interesante porque la famosa frase de simúlalo hasta que lo domines, ¿no? Muchas veces tienes que simular algo que realmente no lo tengas dominado hasta que lo puedas ya llevar a la realidad. Y le pasó a Zappos, ¿no? Esta empresa, ¿no? Como bien decías tú, que después se vendió, fue comprada por Amazon, y que este cuate detectó esa necesidad de decir, quiero comprar zapatos, pero pues no era un broncón medirlos a todos lados, entonces pues ¿por qué no a domicilio? Y es una historia muy famosa. Y creó esta famosa cultura wow, que tú lo mencionabas incluso en algunas pláticas que hemos tenido anteriormente. Y se me hace muy interesante porque luego además también profundiza de cómo ser feliz en tu trabajo, tener muy claro que el tema del propósito, de los resultados, ¿no? de realmente tener bien claro cuando vas aumentando esas metas. Entonces me hace muy interesante. Entonces yo quisiera recomendar este libro, que creo que me estás ayudando a encontrar la referencia. Se llama Delivering Happiness. Es correcto, sí. Entregando felicidad. Entregando felicidad. Tony, el apellido está medio complicado, es H-S-I-E-H. Sí, la verdad es que está padrísimo, me encantó. Sí, está muy bueno. Incluso, pues Zappos se hizo legendario por lo que comentas, pero incluso creo que ya no sé si en el libro o en algún artículo leí, que llegan al grado de que aunque no estés pidiendo zapatos, te resuelvo el problema. Sí, es el momento. Creo que hay algo de una pizza que habló a alguien a pedir una pizza y dijo, pues nosotros no trabajamos en eso, pero le habló a una compañía de pizzas para que entregue a la persona que habló, ¿no? Al grado de irte al extremo. Sí, la cultura del wow, ¿no? Ellos quieren lograr estos momentos wow, momentos de magia, que tú también le llamas así. Entonces se me hace muy interesante. Creo que es un libro que se lo avientan rapidito y que me lo habían recomendado mucho, pero no lo había leído y pues que es una buena recomendación. Sí, es muy, muy buena recomendación, muy bueno. Pues muy bien, Paco. Muchas gracias. No, al contrario, Luis, pues vamos a seguir platicando más de estos temas, ¿no? Para todos los emprendedores, ¿no? Y a todas las micro y pequeñas y medianas empresas. Entonces vamos a estar constantemente trayendo temas a la mesa, ¿no? Muy bien. Pues nos vemos pronto. Nos vemos pronto.